En esta sesión voy a explicar la memoria, es decir, cómo recordamos los seres humanos. Primero introduciré el concepto de memoria, como una función del cerebro que es esencial para nuestro aprendizaje y por lo tanto para nuestra supervivencia. Gracias a ella podemos adaptarnos mejor a las necesidades de nuestro entorno. También permite configurar la identidad personal, el yo, reescribiendo en ella nuestro diario personal. Es como el cuaderno de bitácora encorporizado. Bien, vamos a ver en primer lugar los contenidos de esta sesión. Aquí resumo a grandes rasgos los contenidos de esta sesión. Primero, trataré de definir qué se entiende por memoria. Haré un breve recorrido histórico de su estudio e investigación para mostrar las teorías o enfoques que han tratado de estudiarla e investigarla. Después veremos los mecanismos, los procesos cognitivos y los tipos de memoria. La medida de la memoria también será objeto de examen en sus distintos tipos: memoria sensorial o icónica, ecoica, etc., memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Principalmente veremos pruebas de recuerdo libre y reconocimiento, aunque también pruebas de memoria de dígitos y de pares asociados. Luego veremos la relación de la memoria con algunos aspectos como son la atención, el aprendizaje, los sueños, las emociones, el tiempo e incluso la identidad personal, el yo. Tras ello veremos las bases biológicas de la memoria y finalizaré el tema describiendo brevemente algunos trastornos de la memoria. Voy a hacer un breve paseo por la historia de la psicología para presentar algunas de las personalidades que han contribuido meritoriamente con sus investigaciones al conocimiento y comprensión de la memoria. Aquí mostraré un pequeño grupo de estos investigadores cuyas aportaciones fueron claves para impulsarla. En primer lugar, Hermann Ebbinghaus, quien desarrolló a mediados del siglo XIX la curva del olvido. Además fue pionero en desarrollo de métodos para investigación experimental de la conciencia, como el método de ahorro, y también nos proporcionó la curva de aprendizaje, la función que la genera. Por otra parte, a su lado presentamos a Frederick Bartlett, quien trabajó en memoria de prosa en el primer tercio del siglo XX. Más a su derecha, George Miller, quien con su publicación el mágico número 7 más menos 2 estableció los límites de la capacidad de la memoria a corto plazo. Abajo tenemos a Alan Baddeley, quien en los años 70 desarrolló la noción de memoria operativa, memoria de trabajo. Fue profesor en la Universidad de Nueva York, en Reino Unido. Abajo en el centro, George Sperling, quien definió las características del almacén sensorial o memoria icónica, también conocida como persistencia visual. Sperling fue profesor en varias universidades americanas. Finalmente, a la derecha, abajo, Endel Tulvin, nacido en Estonia, pero que emigró a Canadá, estudió en Toronto, y allí hizo la distinción entre la memoria semántica y memoria episódica en los años 70. Y más tarde estableció la distinción entre la memoria consciente o explícita y la inconsciente o implícita durante los años 80. ¿Qué es la memoria? Se considera que es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar información acerca del entorno y de nosotros mismos. Es decir, la memoria nos permite guardar en nuestro interior experiencias tales como sentimientos, sucesos, imágenes, ideas, en definitiva, cualquier elemento que pertenece a nuestro pasado. Se ha dicho también que la memoria es una segunda oportunidad que le damos al tiempo. En realidad, solo existe el presente. El pasado ya pasó, no existe. El futuro no ha llegado, no existe todavía. ¿Y qué es el presente? Después veremos cómo es un intervalo temporal muy breve. Esto significa que nuestro cerebro puede registrar experiencias, conocimientos, habilidades y guardarlos durante un tiempo. Y luego podrá acceder a ellos, recuperarlos cuando los necesitemos.
Por tanto, la memoria es un proceso fundamental para el aprendizaje, también para establecer la identidad personal y la interacción con el mundo. Veremos que hay tres modos de recordar fundamentales, es decir, de traer la huella mnemónica: el reconocimiento, la evocación y el reaprendizaje. Veamos diferencias entre estas tres modalidades de recuerdo: el reconocimiento, el reaprendizaje y la evocación. El reconocimiento consiste en identificar información que ya hemos percibido previamente, es decir, volver a conocer. Por ejemplo, vemos una cara que nos resulta familiar entre una multitud y la reconocemos. O cuando reconocemos la respuesta correcta de un examen de elección entre múltiples alternativas. El reconocimiento implica que la información se presenta ante nosotros. Nuestra tarea consistirá en determinar si la hemos percibido antes o no. El reaprendizaje se refiere a la capacidad de volver a aprender información que ya hemos aprendido en el pasado. Por regla general, cuando reaprendemos algo, lo hacemos más rápido que la primera vez. Y esto demuestra que aunque hayamos olvidado algunos detalles, todavía conservamos en la memoria algo de la información original. Finalmente, la evocación implica recuperar información de la memoria sin que se nos presente directamente. Por ejemplo, cuando nos preguntan el nombre de quien descubrió América o el nombre de un actor particular que hizo una película o recitar una poesía de memoria. La evocación requiere un esfuerzo mayor que el reconocimiento, ya que tenemos que buscar activamente la información en nuestra memoria. El mecanismo esencial de la memoria se fundamenta en la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a nuevas experiencias, formando nuevas conexiones neuronales o fortaleciendo las ya existentes. Así pues, como dijimos en el tema del aprendizaje, aquí también en el tema de la memoria es un concepto clave. ¿Cómo se relaciona la neuroplasticidad con la memoria? Vemos que hay tres procesos esenciales que mantienen esta conexión. En primer lugar, el proceso de codificación. Cuando aprendemos algo nuevo, se activan circuitos neuronales específicos. Si esta información es importante para nosotros, se fortalecen las conexiones sinápticas entre las neuronas involucradas. Este proceso de fortalecimiento se conoce como potenciación a largo plazo. También se relaciona la memoria con la neuroplasticidad en el proceso de consolidación. Con el tiempo, las conexiones se consolidan y se convierten en recuerdos más estables. Durante el sueño, por ejemplo, se produce una reorganización de las conexiones neuronales, lo que contribuye a la consolidación de la memoria. Finalmente, en el proceso de recuperación también interviene la neuroplasticidad. Cuando recordamos algo, se reactivan los mismos circuitos neuronales que se activaron durante la codificación. Con la recuperación de información de la memoria, las conexiones se fortalecen todavía más. Entonces, ¿qué factores influyen en la neuroplasticidad y la memoria? Podemos decir que influye la edad. Por ejemplo, en la infancia la neuroplasticidad es mayor. También influyen las experiencias novedosas. Producen conexiones nuevas. Incluso influye el ejercicio físico, que contribuye a la neurogénesis, creación de nuevas espinas dendríticas. También otros factores como la nutrición, una dieta sana y el sueño puede ayudar a consolidar nuestros recuerdos. ¿Qué estructuras componen la memoria y qué papel juegan estas diferentes estructuras cerebrales en la consolidación de la huella mnemónica? En principio diremos que las principales estructuras intervenientes son el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal y el cerebelo. El hipocampo es fundamental para la formación de nuevos recuerdos explícitos, episódicos y semánticos, esencialmente.
Por su parte, la amígdala influye en la consolidación de recuerdos emocionales. Por otra parte, la corteza prefrontal se encarga de los procesos cognitivos superiores relacionados con la memoria, como son la planificación, la toma de decisiones y la recuperación de información pasada, almacenada. Finalmente, el cerebelo interviene en la memoria procedimental, es decir, en las habilidades motoras y automáticas. ¿Cuáles son los procesos básicos de la memoria? En general, el procesamiento en memoria implica 3 etapas: codificación, almacenamiento y recuperación. Y cada una de ellas activa diferentes redes cerebrales. Los procesos involucrados en la memoria son, por tanto, como hemos dicho, la codificación, que consiste en convertir la información sensorial en un formato que nuestro cerebro pueda almacenar. En segundo lugar, el almacenamiento consiste en mantener la información en el cerebro a través de conexiones neuronales. Finalmente, la recuperación consiste en acceder a la información almacenada cuando la necesitamos. Es importante destacar que la memoria es un proceso complejo y dinámico y que está influenciado por otros factores como son la atención, es decir, la capacidad de concentrarse en un estímulo facilita la codificación. También la elaboración relaciona la información con conocimientos previos, lo que ayuda a consolidar la memoria. Con las emociones, como veremos, emociones intensas pueden potenciar o debilitar la memoria. Y, finalmente, con la interferencia. La entrada de nueva información puede interferir con la recuperación de un recuerdo ya establecido. ¿Cuántos tipos de memoria tenemos? ¿Y para qué función están diseñados esos tipos? Para entender mejor la memoria, podemos dividirla, como hicieron los primeros investigadores de la psicología cognitiva, en 3 tipos o almacenes de los recuerdos. En primer lugar, tenemos la memoria sensorial, el primer almacén, que a veces podemos concretar como memoria icónica o visual, retiniana, memoria ecoica, auditiva, y memoria áptica o táctil. Aquí captura la señal, se registra en un almacén durante un periodo de tiempo muy breve. Por otra parte, otro almacén, otra estructura de la memoria, es la conocida como memoria a corto plazo. Esta permite almacenar una cantidad limitada de información durante un periodo de tiempo breve, como por ejemplo recordar un número de teléfono mientras lo marcamos, o desde que nos lo dicen hasta que vamos a marcar. En tercer lugar, se reconoce un almacén a largo plazo o memoria a largo plazo que permite almacenar información de manera más permanente y que este almacén tiene una capacidad mayor. Este almacén nos permite, por ejemplo, almacenar fechas de cumpleaños o incluso de recuerdos procedurales como montar en bicicleta, tocar un instrumento musical, etc. Particularmente, en la memoria a largo plazo se han diferenciado dos grandes tipos de memoria o almacenamiento de información. Por un lado, la memoria explícita, también llamada memoria declarativa, y que se refiere a información que podemos recordar de forma consciente, como son hechos históricos, anécdotas pasadas, etc., o eventos. Por otra parte, la memoria implícita, también llamada no declarativa, se refiere a recuerdos de habilidades y procedimientos que aprendemos de manera inconsciente, como hemos dicho, tocar un instrumento, montar en bicicleta, etc. Adviértase la correspondencia que existe entre estos tipos de memoria y los tipos de aprendizaje que vimos en una sesión anterior. El mecanismo contrario a la retención de información es el olvido. Vamos a ver en qué consiste y sus causas y tipologías. El olvido es la pérdida o disminución involuntaria de la capacidad para recordar información o experiencias previas. Puede tratarse de un proceso normal de la memoria o puede indicar que existen patologías cerebrales. Por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la depresión
pueden causar olvidos, así como también el déficit atencional. Las causas más frecuentes del olvido se atribuyen o se considera que vienen explicadas por la teoría de la interferencia. Desde este punto de vista se considera que el olvido se debe a que interfieren ciertos recuerdos sobre otros. En este sentido, considera que hay dos tipos de interferencia: la interferencia proactiva y la retroactiva. En esta última, la interferencia retroactiva, la nueva información interfiere en el recuerdo anterior, mientras que la interferencia proactiva, la información antigua, es la que dificulta la retención de otra nueva. Relacionado con esto, hay tres grandes tipos de olvido. En primer lugar, existe el olvido traumático. Por otra parte, existe el olvido psicológico. Y por otra parte, existe un tipo de olvido de causas fisiológicas. Veamos el psíquico. El de tipo psíquico es debido a afecciones mentales, como hemos dicho, como puede ser la depresión y la ansiedad, mientras que el fisiológico se debe a infecciones cerebrales, o a ictus, o accidentes cerebrovasculares, pero también al alcohol o a las drogas. Finalmente, el olvido traumático puede ser motivado por un traumatismo cráneoencefálico, un golpe en la cabeza que causa una conmoción cerebral. Debo añadir también dos detalles interesantes en relación con el olvido. En primer lugar, que la amnesia disociativa es una pérdida de memoria debida a traumas psíquicos, físicos o al estrés. Y por otra parte, que la mejor vitamina para la memoria, es decir, para combatir el olvido, es la vitamina B12 o cobalamina. Pero, ¿qué es el olvido? ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Qué efectos produce en la memoria? El alemán Hermann Ebbinghaus fue pionero en el estudio de este mecanismo de la memoria. Decía que la memorización podía llevarse a cabo y estudiarse experimentalmente en el laboratorio de psicología, siguiendo el método científico. Él utilizó como material para memorizar sílabas sin sentido. Según Ebbinghaus, las ideas que han sido conscientes en un momento dado no se pierden, aunque no se puedan observar directamente. Estas se encuentran almacenadas en algún lugar. No obstante, los estudios de Ebbinghaus fueron fuertemente criticados, puesto que se consideraba que carecían de validez ecológica, es decir, sus resultados no tenían aplicabilidad en la vida cotidiana porque normalmente no recordamos sílabas ni memorizamos sílabas sin sentido. El objetivo principal del trabajo de Hermann Ebbinghaus fue investigar las leyes de la memoria humana de manera experimental. Para ello, empleó el método de ahorro, que consiste en el deterioro de la memoria con el paso del tiempo desde el momento de aprendizaje. Ebbinghaus observó que el material completamente olvidado se reaprendía mejor que aquel material que se aprendía por primera vez. De esta forma, Ebbinghaus demostró que las funciones mentales superiores podían estudiarse de modo científico en el laboratorio, si se hacía en condiciones simplificadas y controladas. El método de ahorro consiste en restar el tiempo necesario para aprender algo nuevo, el tiempo necesario para reaprender el mismo material debe ser sustraído. El modelo de Ebbinghaus afirma que primero construimos una representación del material porque la persona intenta aprenderlo y lo repetimos para almacenarlo. Posteriormente, desde esta representación inicial, a lo largo de las conexiones a otros nexos asociativos que se han formado durante el aprendizaje de la lista, se puede llegar hasta el estímulo objetivo que se desea recuperar y así hacer consciente trayéndolo a la memoria.
Es decir, está siguiendo un modelo asociativo de la memoria que era habitual en la tradición del aprendizaje verbal. La fórmula que vemos abajo a la izquierda relaciona, por un lado, la retentiva. El símbolo R mayúscula indica la retentiva. S, la letra S, es la intensidad del recuerdo. Y T representa la demora temporal que se ha extendido en el tiempo el material hasta la nueva prueba. Muchos años después de las investigaciones de Hermann Ebbinghaus, Frederick Bartlett, en 1932, estudió el funcionamiento de la memoria en ambientes naturales, muy alejador de los estudios de laboratorio, es decir, un enfoque constructivista, aplicando la teoría de esquemas. Por eso utilizó material significativo para ser memorizado, como por ejemplo historias de la vida cotidiana que eran comprensibles para los sujetos. El empleo de un método muy diferente al propuesto por Ebbinghaus, denominado método de la reproducción repetida, fue clave para el estudio de la memoria de prosa. Utilizó una narración conocida como la Guerra de los Fantasmas. Esta consistía en leer una de esas historias y comprobar qué recordaban los sujetos de ella después de diferentes demoras. Es decir, después de 1 hora, 6 horas, 24 horas, 2 días, 1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses o 1 año. Bartlett asumió que el código en el que se registró la información en la memoria implica comprensión que tiene la persona del evento. Para ello influye la información previa que tiene acerca del tema. Los resultados de sus estudios los clasificó en 4 categorías principales. 1. Omisiones. Los sujetos no recuerdan aquella información que carece de lógica o les resulta incomprensible. 2. Racionalizaciones. Los sujetos añaden información nueva con el fin de entender la historia. 3. Transformaciones del contenido. Los nombres poco familiares se transforman en otros más familiares. Y finalmente, el tema dominante. Algunos temas de la historia toman un valor más significativo que otros que adoptan el rol de subordinados. Bartlett observó que los estereotipos están presentes y que los procesos de recuerdo influyen en las expectativas y las experiencias personales, es decir, un esquema de arriba abajo. Bartlett reconoce el papel activo de los sujetos en la reconstrucción de la historia, para que encaje dentro de sus esquemas de manera significativa. Vamos a hablar del primero de los almacenes o contenedores de los recuerdos. La memoria sensorial, también conocida como memoria icónica en el caso visual o ecoica en el caso auditivo o áptica en el caso táctil. Para ello haremos referencia a los estudios de Sperling, George Sperling, que es un clásico en el campo de la psicología cognitiva, que nos darán una idea de cómo funciona este almacén sensorial, conocido como memoria icónica. Joseph Sperling es un psicólogo americano, estadounidense, que fue el primero en demostrar la existencia de un registro sensorial de la información visual. Para ello utilizó un taquistoscopio, un aparato que presenta imágenes instantáneas, con una duración muy breve de exposición, para presentar brevemente a los sujetos que participaban en su experimento una serie de tarjetas dispuestas en 3 filas de 4 letras, como muestra la diapositiva. Estas letras solo eran visibles durante 50 milisegundos. Si bien los sujetos pudieron reconocer algunas letras, muy pocos pudieron identificar más de 4 o 5. Sin embargo, la mayoría de los sujetos decían que veían más elementos, pero simplemente no podían recordarlos todos. Este resultado sugirió que, aunque la capacidad de percibir visualmente la información era alta, la capacidad para transferir esa información a la memoria a corto plazo era limitada. Para probar su hipótesis, Sperling introdujo una variación en el experimento, conocida como reporte parcial. Así, inmediatamente después de ocultar la matriz de letras con una máscara, se emitía un sonido que indicaba a los participantes que solo debían recordar una fila concreta de dicha matriz de letras. En este nuevo escenario, los participantes fueron capaces de recordar casi todos los elementos de la fila que les señalaba,
la primera, la del medio o la de abajo, a pesar de que el sonido se escuchaba cuando la matriz de letras ya no estaba visible, ya no estaba presente ante sus ojos, lo que proporcionaba evidencia de que había más información disponible en la memoria sensorial de la que inicialmente parecía y de la que reportaba el sujeto. Este estudio tuvo un gran impacto porque ayudó a elaborar la teoría multialmacén. Cuando una imagen llega a la retina, la información se almacena por lo menos durante 250 milisegundos en este almacén sensorial, al menos la información visual, y también se ha comprobado con la auditiva. Y este almacenamiento es de naturaleza precategorial. ¿Qué resultados obtuvo Sperling en su experimento sobre la memoria icónica? Los resultados experimentales de Joseph Sperling en 1960 fueron los que se representan gráficamente en esta diapositiva. En primer lugar, hizo una estimación del número de letras disponibles usando el informe parcial. Los círculos negros de la gráfica de la izquierda muestran cómo va disminuyendo, van decayendo en función del tiempo transcurrido desde la presentación de las letras y la presentación del tono auditivo que indicaba reportar una de las filas. El cuadrado en blanco, que está a la derecha del gráfico primero, muestra el resultado de los sujetos cuando estos no usaban informe parcial, sino que usaban informe global. Se les decía que reportase todas las letras. Una vez que se escanea la matriz de letras visualmente, es necesario repetir subvocálicamente los elementos de esta matriz, las 12 letras, o se pierde la información. Claro, con la memoria sensorial no hay tiempo. Resulta interesante que cuando las letras objetivo son seguidas por un flash, el rendimiento disminuye, como si el destello de luz estuviera borrando el icono. En realidad se borra la posimagen que ha dejado, la huella que ha dejado en la retina esa tarjeta con 12 letras. Se observaron errores de confusión auditiva, tendencia a que los errores sean similares al elemento correcto en sonido en lugar de a las características visuales. Esto sugiere una codificación fonética de las letras presentadas visualmente, lo cual llevó a proponer nuevos experimentos. Por ejemplo, utilizar dígitos en lugar de letras. A la derecha vemos otros resultados experimentales también con sonidos, en la modalidad auditiva, en vez de presentación visual. Ahora vamos a tratar de establecer una comparación entre los resultados del rendimiento en la memoria icónica o visual y la memoria ecoica o auditiva. Es decir, utilizando sonidos en vez de letras escritas en una tarjeta. El gráfico muestra un experimento de retención de una lista serial de 7 dígitos en dos condiciones de prueba. Una visual y otra auditiva. Como vemos, una representada en línea continua y otra en línea discontinua. Los resultados encontraron una ventaja clara para el informe parcial comparado con el informe global. La capacidad no es tan grande como con la modalidad visual, en la auditiva, pero duraba más tiempo en la memoria. Tenía más duración el almacén ecoico que el icónico. La ventaja del informe parcial casi desaparece después de 4 segundos en el caso auditivo. La memoria ecoica parecía similar a la memoria icónica con solo dos diferencias menores. Una, la memoria ecoica dura un poco más, aproximadamente 4 segundos, en comparación con aproximadamente 1 segundo para la icónica. En segundo lugar, la ecoica no conserva tanta información, aproximadamente 4 o 5 elementos, en comparación con 8 o 9 que se retenían de la memoria icónica. Un análisis en profundidad de la precisión del recuerdo serial, es decir, computando la tasa de errores de los sujetos en el recuerdo, para el informe parcial implicaba un fuerte efecto de recencia
y un moderado efecto de primacía, es decir, efecto de recencia, se recuerda mejor lo último porque está más reciente, las últimas letras. Y efecto de primacía supone que se recuerda peor las primeras letras porque ha transcurrido más tiempo desde que se expusieron. La memoria de trabajo, o también llamada memoria a corto plazo, es un mecanismo de almacenamiento temporal que permite retener en sistema mente-cerebro algunos datos de información, compararlos, contrastarlos o relacionarlos entre sí. Esta fue estudiada por Alan Baddeley, como vemos, en los años 80. En la memoria a corto plazo, o memoria de trabajo, guardamos temporalmente la información que estamos usando en ese momento. De ahí su nombre. La memoria a corto plazo, además de ser un almacén de información durante un breve periodo de tiempo, manipula la información necesaria para los procesos cognitivos de alta complejidad. El esquema que se muestra en la diapositiva representa la estructura esencialmente jerárquica del modelo multicomponencial de Alan Baddeley. Este diagrama busca mostrar el flujo de información entre los dominios verbal y visual, y desde la percepción hacia la memoria de trabajo, y consta de 4 componentes. En primer lugar, el ejecutivo central. En segundo lugar, un buffer episódico, una memoria transitoria, diríamos. En tercer lugar, un bucle fonológico, una repetición fonética. Y en cuarto lugar, la agenda visoespacial. El ejecutivo central, localizado en el córtex prefrontal, es el sistema que supervisa y dirige la atención hacia lo relevante. El buffer episódico se encarga de integrar la información espaciotemporal, mientras que el bucle fonológico se refiere a la información proveniente del lenguaje. Y la agenda visoespacial trata con la información de naturaleza visual y localizaciones espaciales. Vamos a ver aquí un ejemplo de test de memoria que pone a prueba la agenda visoespacial. Voy a presentar una secuencia de círculos y ustedes tienen que recordar el color y la posición espacial de dichos círculos. Ahora, ustedes tienen que colocar cada uno de los círculos en su localización memorizada anteriormente. Es decir, relacionar la posición espacial con el círculo de un particular color, según se ha memorizado. Veamos cómo era el resultado correcto que los sujetos deberían haber ejecutado. Mostraré seguidamente una serie de test, de pruebas de memoria, que permiten realizar una medición directa de la memoria. Medidas directas de la memoria son aquellas que requieren que el sujeto estudie previamente una lista de palabras o una narración que se le da impresa en un papel y después, en la fase de prueba, se le pide que recuerde conscientemente dichas palabras o frases expuestas anteriormente. Es decir, consta de una fase de aprendizaje, memorización y estudio de las palabras, y una fase de prueba, en la que se mide el recuerdo. Los tipos de test para medir la memoria sensorial son, en primer lugar, el informe parcial, como hemos señalado antes, en la prueba de investigaciones de Sperling, George Sperling, y, en segundo lugar, también se utiliza el paradigma de enmascaramiento, tareas de enmascaramiento. Mientras que para medir la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, los principales tipos de test recurren a la medición directa, mediante dos tipos de pruebas, de reconocimiento y de recuerdo libre. Este último puede ser con pistas, con claves, para la recuperación o sin ellas. Veamos de modo simplificado
un test típico de recuerdo libre. En una prueba de recuerdo libre, como la que voy a tratar de mostrar aquí brevemente, se le pide a los sujetos que evoquen o escriban, sin ningún tipo de pistas o claves informativas, todas las palabras que recuerden de la lista que previamente les voy a mostrar para que estudien. Por ejemplo, en la fase de estudio os presento 10 palabras que son las siguientes: árbol, reloj, agua, mujer, lápiz, ventana, nube, libro, mapa y gafas. En la fase de prueba o test de memoria se les pide a los sujetos o bien que digan en voz alta todas las palabras que recuerden de las que estaban presentes en la lista, o bien se les entrega una hoja en blanco y se les pide que escriban todas las palabras que recuerdan de las que estaban en la lista. A continuación mostraré de forma simplificada un ejemplo de cómo puede ser una tarea de reconocimiento, un test de reconocimiento para medir la memoria. En esta prueba de memoria os voy a presentar en primer lugar una lista de palabras que tenéis que estudiar. Os daré un tiempo para ello. Posteriormente os entregaré otra lista con varias palabras, algunas de ellas que estaban presentes en la lista de estudio, otras no, y tendréis que indicar cuáles constaban en la lista de aprendizaje. La lista de palabras, como queda expuesto en la diapositiva, es la siguiente: árbol, reloj, agua, mujer, lápiz, ventana, nube, libro, mapa y gafas. Ahora, a continuación, os doy esta hoja de papel en la que aparecen palabras nuevas y palabras que estaban en la lista de estudio, que llamaremos palabras viejas. Vuestra tarea consiste en tachar todas las palabras que recordéis que estaban en la lista de estudio, procurando no cometer errores. Vamos a explorar ahora los límites de la memoria a corto plazo y después veremos algunos tests que se han utilizado para evaluarla, para medirla. En 1956, uno de los pioneros de la psicología cognitiva, George Miller, estadounidense, publicó un artículo donde trataba uno de los aspectos más característicos de la memoria operativa, o memoria de trabajo, o memoria a corto plazo, que es como se le denomina. Esto es su capacidad limitada. El artículo fue titulado The Magical Number 7 +/-2, Some Limits of Our Capacity for Processing Information. Es decir, el número mágico 7 más menor 2, algunos límites de nuestra capacidad para procesar información. En este artículo afirmaba que nuestra capacidad de memoria inmediata o memoria a corto plazo estaba en torno a un número de unidades de información que oscilaba entre 5 y 9. O como siempre se suele decir, 7 más menor 2. Sin duda, esto puede comprobarse en muchos ejemplos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando tratamos de memorizar números de teléfonos, o nombres de usuario en Internet, o contraseñas, passwords, o códigos postales, DNIs, documentos nacionales de identidad, etc. George Miller llamó a estos agrupamientos para memorizar unidades de información, o trozos, y son variables en cuanto al tamaño. Por ello, el concepto de trozo no fue claramente definido, de manera que un trozo podría ser un número, o bien dos números, o tres números, etc. O una sílaba, o una palabra, o bien una frase, o bien un párrafo. Por ejemplo, el número 2, 3, 3, 7, 4, 5, 3, 6, de 8 dígitos, puedo almacenarlo, puedo guardarlo en memoria como 23, 37, 45, 36, es decir, en 4 trozos. Mientras que el número 902
326432 de 9 dígitos, puedo almacenarlo como 902 326 432, es decir, en solo 3 trozos. Tiene más dígitos y sin embargo lo almaceno en menos trozos, en 3 en vez de 4. Ahí es donde entran en juego las estrategias de memoria. Aquí se muestra un ejemplo del test de dígitos del WISC, un conocido test de inteligencia. El examinador le dice al sujeto en voz alta los dígitos que debe recordar y repetir, a continuación de que él se los indique. Por ejemplo, digo 3, 8, 6 y usted lo repite en el mismo orden. Si acierta, le digo una serie más larga, por ejemplo 3, 4, 1, 7, y le pido que lo repita en el mismo orden. Continúo así con las sucesivas series que le muestro a usted aquí en esta diapositiva. Evidentemente, el sujeto no debe ver esta lista para evaluación de su memoria. Cuando el sujeto comete un fallo, sea debido al orden de los dígitos o en los propios dígitos, se le da otra oportunidad. Se le aplica la serie paralela de la derecha o intento 2. En caso de que el sujeto cometa 2 fallos sucesivos, entonces termina la prueba, y ese es el límite de su capacidad de memoria para este caso. Existe otra variante alternativa de la prueba de memoria de dígitos que consiste en que el sujeto repita los dígitos pero ahora en orden inverso al que se los lee el evaluador. Veamos cómo se hace la prueba de memoria de dígitos en orden inverso. Usted puede autoaplicársela. Serie 1, 2, 5. Repita. Serie 2, 5, 7, 4. Repita. Serie 3, 7, 2, 9, 6. Repita. Serie 4, 4, 1, 3, 5, 7. Repita. Serie 5, 1, 6, 5, 2, 9, 8. Repita. Serie 6, 8, 5, 9, 2, 3, 4, 2. Repita. Por último, 6, 9, 1, 6, 3, 2, 5, 8. Repita. El límite de su capacidad de memoria a corto plazo estará en el punto en que cometa fallos. Cambiando de medida, ahora vamos a poner un ejemplo de test de memoria de pares asociados. Tengo un tablero con 18 posiciones o lugares que componen 9 parejas. Me piden que levante 2 de estas cartulinas o cartas cada vez y que recuerde el objeto dibujado en esa posición espacial. Bien, comencemos la prueba. Así, levanto las 2 primeras cartas y son estas. Como vemos, en la posición 4 hay un muñeco azul y en la posición 8 una sirena. Debo recordar estos objetos en estas posiciones. Hacemos una nueva jugada, es decir, levantaré de nuevo otro par de cartas. Esta vez, las cartas que debo recordar son en la posición 9, pez, y en la posición 15, sirena. Hacemos una nueva jugada, es decir, levantaré de nuevo otro par de cartas. Ahora debo recordar en la posición 11, tiburón, y en la posición 12, pez. Hacemos una nueva jugada, es decir, levantaré de nuevo otro par de cartas. Y ahora debo recordar en la posición 13,
tiburón y en la posición 16, muñeco azul. En estos momentos, si recuerdo todas las parejas de cartas que he visualizado hasta el momento, debería ser capaz de emparejarlas todas ellas. Bien, veamos cómo era el resultado final de todos estos emparejamientos. Aquí se muestran el resultado final correcto de todos esos emparejamientos que constituyen la prueba de pares asociados. Se asocia una posición espacial y un objeto, un lugar en el espacio y un contenido semántico de cada tarjeta. Vamos a tratar aquí de comparar la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Para ello, veamos los rasgos diferenciales que existen entre ambas. Las características de la memoria a corto plazo consiste en una codificación visual o acústica que tiene una duración breve, la retención es aproximadamente de 30 milisegundos, y que decae o disminuye el recuerdo rápidamente. Puede ser ampliable mediante repetición subvocálica o por asociación con otros contenidos almacenados en memoria. Por otra parte, las características de la memoria a largo plazo son una codificación visual o semántica, en estas modalidades. Además, la duración de la retención es mayor, puede llegar a ser años o incluso permanente. Los contenidos son de tipo biográfico, significados de palabras, procedimientos, etc. Y tiene una organización jerárquica supraordinada, es decir, es una memoria categorial estructurada de acuerdo con una jerarquía ordinal. Y finalmente, el acceso tiene lugar mediante procesos de recuperación en esta memoria a largo plazo. Voy a abrir una nueva sección del tratamiento de la memoria que se refiere a los factores que afectan a la memoria. Entre estos destacan, en primer lugar, la atención. Para aprender algo nuevo debemos prestar atención a la información. Otro factor influyente es la repetición. Repetir la información, aunque sea subvocálicamente, ayuda a consolidar la memoria. También influye la asociación, es decir, relacionar la nueva información con conocimientos previos facilita el aprendizaje y la retención. Otro factor importante es la emoción. Las emociones influyen en la codificación y en la recuperación de la información. Y por último, el contexto en el que se aprende la información puede influir en la recuperación. Vamos a examinar más de cerca la relación entre estos factores y la memoria. Comenzaré con la relación entre la memoria y el aprendizaje. La memoria y el aprendizaje son dos procesos interconectados que trabajan juntos para permitirnos adquirir conocimientos y habilidades. Es un proceso cíclico. Aprendemos algo nuevo, lo almacenamos en la memoria y luego utilizaremos esa información para aprender cosas aún más complejas. El aprendizaje es la base de la memoria. Cuando aprendemos algo nuevo, estamos creando nuevas conexiones neuronales y almacenando esa información en nuestra memoria. Sin el aprendizaje no habría nada que recordar. La memoria es la base del aprendizaje. Nos permite recuperar información previamente aprendida. Esto es fundamental para construir nuevos conocimientos, ya que podemos relacionar la nueva información con la que ya sabíamos. Ambos procesos requieren de la percepción. Cuando percibimos, introducimos datos a memorizar en el sistema cognitivo. Comprender la relación entre la memoria y el aprendizaje es fundamental para el desarrollo de mejores estrategias de estudio y también para futuras reeducaciones. Veamos algunas técnicas que permiten mejorar la memoria. En primer lugar, la repetición espaciada. Repasar información a intervalos progresivos refuerza conexiones neuronales y facilita la memoria a largo plazo. En segundo lugar, el uso de reglas mnemotécnicas. Estos son estrategias
una especie de acrónimos o a veces rimas, incluso imágenes visuales o asociaciones que utilizamos, por ejemplo, para recordar una secuencia de objetos. Puede ser para recordar los colores del arco iris, utilizar un acrónimo con sus iniciales. Una tercera regla mnemotécnica consiste en asociar información con emociones o experiencias. Esto permite relacionar la información con datos nuevos asociados a emociones que aumenta la fuerza de la conexión. En cuarto lugar, otra estrategia consiste en dividir la información en partes pequeñas. Utilizar la técnica de chunking o agrupamientos, de modo que agrupemos datos en bloques manejables. Por ejemplo, los números de teléfonos, agruparlos de 3 en 3 dígitos. Una quinta regla es el uso de la técnica del palacio de la memoria. Antiguamente, en época griega, se llamaba el método de los loci, los lugares. Imagínate un recorrido familiar, por ejemplo, de tu casa al trabajo, y asocia cada elemento a recordar, o cada objeto a recordar, con una ubicación, con un punto de interés en ese recorrido. En sexto lugar, hace ejercicios de memoria tales como resolver sudokus, aprender idiomas, tocar un instrumento musical, recordar secuencias, etc. Esto también ayuda a fortalecer la memoria. En séptimo lugar, hacer uso de visualizaciones, es decir, crear imágenes mentales de lo que deseas, colocando en esa escena los objetos a recordar. Y en octavo lugar, practicar la atención plena o mindfulness. Estos ejercicios de concentración y atención ayudan a desarrollar la memoria y expanden la memoria. Veamos ahora qué relación existe entre la memoria y la atención. La atención y la concentración son factores clave para el proceso de codificación de la información en memoria, es decir, para que lo que percibimos o aprendemos sea efectivamente almacenado y posteriormente podrá ser recuperado. Concretamente, ¿cómo influye la atención sobre la memoria? De tres maneras, por lo menos. Primero, en la selección de información relevante. La atención actúa como un filtro que selecciona la información más importante para el procesamiento. Cuando estamos atentos a algo, nuestro cerebro dedica más recursos cognitivos a esa información, facilitando su codificación en memoria. En segundo lugar, influye en el almacenamiento. Si no prestamos atención, la información no será codificada adecuadamente y por lo tanto no será almacenada de manera efectiva, lo que puede llevar al olvido. En tercer lugar, otro modo de influir la atención sobre la memoria es con el efecto de interferencia. La falta de atención puede causar que haya interferencia de información irrelevante sobre la relevante, lo que puede dificultar la recuperación de recuerdos importantes. La multitarea, hacer varias cosas a la vez, es un ejemplo donde la atención dividida reduce la capacidad de recordar. También existe una estrecha relación entre la memoria y el sueño. Durante el sueño, nuestro cerebro realiza una serie de procesos fundamentales para fortalecer nuestros recuerdos. Así, en primer lugar, influye en la consolidación. Se consolidan los recuerdos, la información que hemos adquirido durante el día y se eliminan las sinapsis innecesarias. La consolidación consiste en que con el tiempo las conexiones se convierten en recuerdos más estables. Así, se produce una reorganización de las conexiones neurales, de manera que en la fase de movimientos oculares rápidos, sueño REM, se organizan recuerdos recién formados. Eso significa que dormir después de aprender algo nuevo es crucial para la memoria a largo plazo.
En segundo lugar, durante el sueño el cerebro realiza una especie de selección, fortaleciendo los recuerdos más importantes y eliminando los irrelevantes. Y en tercer lugar, el sueño influye sobre el cerebro, ya que éste puede establecer nuevas conexiones entre distintos conceptos, lo que facilita la resolución de problemas y genera ideas innovadoras, es decir, facilita el aprendizaje y la creatividad. ¿Y qué ocurre si no dormimos lo suficiente? Entonces podemos tener dificultad para aprender información nueva, es decir, para codificar y para consolidar esa información. Por otra parte, tendremos dificultad para concentrarnos, lo que afecta a la atención, es decir, implicará dificultad de aprendizaje. Otra cuestión que ocurre cuando no dormimos suficiente es que la privación de sueño a largo plazo puede llevar a una pérdida de memoria. Y otra consecuencia final es que el aumento del riesgo de enfermedades neurodegenerativas tiene lugar. Así, por ejemplo, es más probable que ocurra Alzheimer con personas que sistemáticamente duermen poco o mal. Seguidamente veamos la relación que existe entre la memoria y las emociones. La experiencia emocional influye en cómo codificamos, almacenamos y recuperamos información. Por ejemplo, afecta a la codificación. Las emociones actúan como un filtro, seleccionando la información que consideramos importante y le asignamos un mayor valor. Los eventos cargados emocionalmente tienden a ser codificados con mayor profundidad y con mayor detalle. También influye la emoción en la consolidación de la huella mnemónica. Las emociones fortalecen las conexiones sinápticas en el cerebro, lo que facilita la consolidación de los recuerdos a largo plazo. Los recuerdos asociados a emociones intensas suelen ser más duraderos. Otro modo de afectar la emoción sobre la memoria es en los procesos de recuperación. Las emociones pueden facilitar o dificultar la recuperación de recuerdos. A menudo, un estado emocional similar al que experimentamos durante la codificación puede facilitar el recuerdo. Por ejemplo, si estás triste, es más probable que recuerdes otros momentos tristes. La amígdala y el hipocampo interactúan estrechamente para fortalecer los recuerdos emocionales. Finalmente, también se manifiesta la relación memoria-emoción en los sesgos emocionales. Las emociones pueden distorsionar nuestros recuerdos. Tendemos a recordar los eventos de una manera que concuerde con nuestras creencias y emociones actuales. Este fenómeno se conoce como sesgo emocional. Ahora vamos a ver cómo la memoria construye o da forma a nuestra identidad, a nuestro yo. De ahí resaltamos pues la importancia de la memoria en esta faceta, la construcción identitaria. ¿Cómo la memoria construye nuestra identidad? En primer lugar, la memoria nos permite guardar en nuestro interior experiencias tales como sentimientos, sucesos, imágenes o ideas. Por tanto, los recuerdos nos hacen ser quienes somos. Son nuestra esencia. Son la base de nuestra identidad individual y colectiva. Las experiencias individuales que moldean percepciones, creencias y acciones se convierten en nuestro marco cognitivo e influyen en cómo percibimos el mundo. Sin memoria, nuestro yo desaparece por completo. Además, a nivel comunitario, en el ámbito social, también se requieren unas tradiciones compartidas para articular una identidad unitaria, para desarrollar un sentimiento nacional. Por otra parte, la identidad personal se construye en la relación del sujeto con su entorno natural y en su relación con los otros, es decir, el entorno social. Podemos preguntarnos, ¿y qué es el yo? Hoy
sabemos que todas las células del cuerpo se renuevan cada 7, 8 o 9 años. Es decir, que hay renovación celular. Por lo tanto, yo ya no soy aquel que alumbró mi madre. Mi cuerpo no es el mismo. Todas mis células han cambiado. Sin embargo, creemos ser los mismos porque hemos construido una narrativa personal, un relato, una historia, que nos da ilusión de continuidad. Y es la memoria quien ha enlazado el pasado con el presente creando este relato. Así, vivimos en presente continuo, pero somos una sucesión discreta de momentos presentes. La memoria enlaza el pasado con el presente, construyendo un relato, nuestra biografía, autobiografía. Ahora bien, en psicología se diferencian distintos tipos de yo, de ego. Vamos a diferenciar entre el yo percibido, el yo ideal y el yo real. Podemos definir el yo como el resultado de nuestra autoconsciencia, del conocimiento de uno mismo, entendiendo la conciencia como la capacidad humana de conocerse a sí mismo y al entorno que nos rodea. Así, el yo autopercibido o yo percibido es la autoconsciencia, lo que creo que es mi identidad, cómo me concibo a mí mismo, qué imagen tengo de mí, qué atributos de personalidad me otorgo, etc. Ahora bien, ¿cómo nos ven los demás? Este es el yo social, o yo percibido por los otros, que necesariamente no siempre coincide con el anterior, con el yo autopercibido. Pero también podemos tener un yo ideal, que sea tal vez una imagen irreal. Este otro yo es lo que pienso que debería ser para cumplir las exigencias de mi entorno y llegar a ser aceptado, amado, querido, feliz, etc. ¿Cómo me gustaría ser, en definitiva? Tengas en cuenta que el desajuste entre el yo real, lo que realmente soy, y el yo percibido, lo que ven los demás, o como me consideran los demás, puede causar desajustes en la personalidad. Así, a mayor diferencia entre mi yo percibido y mi yo ideal, implicará un mayor nivel de frustración. Por otra parte, hay gente que se cohíbe para no mostrar su yo real o lo falsea porque le causa inseguridad y ansiedad, cuando piensa que otros descubrirán sus debilidades. Para solucionar este conflicto interno entre el yo y los yos o yoes, necesitamos que el yo real, el que soy realmente, ponga orden. Este es mi ser más genuino, el más auténtico, el yo real. Y nos acercamos a él sin el autoengaño, con sinceridad, sin hacernos trampas al solitario. La autoexploración, el autoconocimiento son las herramientas para descubrirlo y para autoaceptarse, que es el mejor camino para eliminar conflictos internos. La memoria también guarda relación con otro concepto importante, el tiempo. Vamos a examinar la relación entre la memoria y el tiempo. El tiempo es percibido por los seres humanos como una sucesión de eventos, lo que da lugar a la sensación de pasado, presente y futuro. La memoria actúa como un puente entre estos estados, permitiendo conectar acontecimientos a lo largo del tiempo y generar una sensación de continuidad. Sin memoria, cada instante sería independiente y no podríamos reconocer secuencias o patrones. Sin embargo, parece como si para el cerebro solo existiese el presente. Efectivamente, el pasado ya pasó, por tanto, ya no existe ahora. El futuro no ha llegado todavía, por tanto, no existe. Existirá, pero no existe. Entonces, solo existe ahora y aquí el presente. Hay que diferenciar, por lo tanto, entre la simultaneidad y la secuencialidad. Nosotros
vivimos de alguna forma secuencialmente. No tenemos acceso a la simultaneidad. La experiencia subjetiva del tiempo hace que la memoria nos permita revivir experiencias pasadas, proyectando posibles futuros y construyendo una narrativa coherente con nuestra identidad. En esta relación de la memoria con el tiempo, debo añadir que algunos estudios sobre la percepción sensorial han demostrado que el cerebro integra información en ventanas temporales de unos 20 o 50 milisegundos. Este marco temporal permite que el cerebro combine señales sensoriales individuales en una percepción coherente, que las integre. Por ejemplo, en la audición, el cerebro agrupa sonidos en este rango, lo que permite percibir melodías o frases musicales, etc. El cerebro exhibe oscilaciones eléctricas en diversas frecuencias. Le llamamos ondas electroencefalográficas, porque este dispositivo las puede registrar, las puede grabar. Las ondas gamma, las que tienen una frecuencia alrededor de 40 Hz, se han asociado con la consciencia y con la integración de información. Un ciclo de onda gamma dura aproximadamente unos 25 milisegundos, lo que sugiere que el cerebro trabaja en unidades de tiempo discretas de este orden de unidad. Es decir, integra toda la información que cae en esa ventana temporal de unos 25 milisegundos. También hay que tener en cuenta la inhibición neuronal. Algunos estudios dicen que los tiempos de inhibición de respuesta ante estímulos no deseados dura en torno a 200 milisegundos. Por tanto, existe una discretización del muestreo temporal de lo que ocurre ahí fuera en el mundo, y esa ventana en la cual quedan integrados la información aportada por los sistemas sensoriales va en torno a estas cifras. Sin embargo, existe evidencia en contra de esta tesis de la ventana de integración que se produce integrando en memoria todo lo que ha tenido lugar en un rango estrecho del tiempo. Entre esta evidencia se dice que el tiempo de procesamiento neuronal varía significativamente según la tarea que hagamos, también según la región del cerebro involucrada y también según el estado mental del individuo. Por lo tanto, es difícil establecer un valor único para esa ventana temporal del presente neuronal. En segundo lugar, el cerebro opera en múltiples escalas de tiempo. Según la modalidad sensorial, la ventana de integración puede variar. Suele ser entre milisegundos hasta horas, esa ventana de integración temporal. Los procesos neuronales en la memoria a corto plazo operan en escalas de tiempo diferentes a los de la memoria a largo plazo, por ejemplo. Voy a abundar en detalles sobre la relación entre memoria y tiempo. Esta vez lo haré desde la perspectiva del arte pictórico. Aquí, en la diapositiva, muestro el cuadro de Salvador Dalí, realizado en 1931 y titulado La persistencia de la memoria, también conocido como los relojes blandos. En este cuadro usó Dalí la técnica de óleo sobre lienzo y es de estilo surrealista. Actualmente se conserva en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que fue donado desde 1934. El cuadro presenta un horizonte del Cabo de Creus, provincia de Girona, mostrando las rocas al fondo, con un olivo que solo tiene una rama sin hojas en primer plano. Representa la escena de un atardecer que ilumina 3 relojes blandos y uno rígido boca abajo, blandos, derritidos. Dalí deforma estos instrumentos que miden el tiempo y así anula su función, o trata de hacerlo. Muestra aquí su preocupación por el tiempo, señalando la angustia humana por controlar el fugaz transcurso del tiempo. Cada uno de estos 3 relojes marca una hora distinta, con lo que el autor resalta la relatividad del concepto de tiempo, pudiendo interpretarse la deformación de los relojes como una rebelión contra este instrumento,
y de este modo trata de anular su función. Busca en la pintura la aniquilación del tiempo. Finalmente, se puede pensar que la memoria persiste debido a un tiempo que desaparece y reaparece de nuevo, como en un bucle eterno, y cómo la memoria permite darle una segunda oportunidad al tiempo. Para resaltar todavía más la importancia de la relación entre la memoria y el tiempo, comentaré una serie de frases interesantes. Así, se ha dicho que la memoria consiste en dar al tiempo una segunda oportunidad. La memoria es una forma de encuentro, un puente entre el pasado y el presente. También se dice que los recuerdos son las llaves del pasado. Estas frases enfatizan el papel del tiempo en nuestro modo de existencia, temporal. En este sentido, la memoria se describe como un portal que da acceso a etapas pasadas, como una herramienta que nos permite retornar a momentos pretéritos y lugares que tal vez ya han desaparecido, que ya no existen en el presente. Como si la memoria fuese un vehículo que permite hacer el viaje en el tiempo, conectando pasado, presente y futuro. Probablemente el tiempo debe su existencia a la memoria, y también la memoria debe la suya al tiempo. Pasaré a continuación a describir los principales trastornos de la memoria y lo haré con la mayor brevedad posible. Los trastornos de la memoria son afecciones que interfieren con la capacidad de recordar información y varían en gravedad teniendo diferentes causas. Los principales trastornos que afectan a la memoria a corto plazo son la amnesia anterógrada, que consiste en una dificultad para formar nuevos recuerdos después de un evento traumático o una lesión cerebral. Y por otra parte, la amnesia retrógrada, que consiste en la pérdida de memoria de eventos que ocurrieron antes de un evento traumático o de una lesión cerebral. En cuanto a los principales trastornos de la memoria a largo plazo, destacaré el síntoma que acompaña a la enfermedad de Alzheimer, que se caracteriza por una pérdida progresiva de la memoria. En segundo lugar, la demencia por accidente cerebrovascular, por ejemplo un ictus, causada por daños en los vasos sanguíneos del cerebro. Al ser obstruidos, quedan inhabilitados algunos circuitos cerebrales, con lo que se pierden recuerdos. La demencia frontotemporal afecta a los lóbulos frontal y temporal del cerebro, como el nombre sugiere. El síndrome de Korsakoff, causado por un déficit de vitamina B1 y está asociado al alcoholismo. Y finalmente, otro trastorno es el traumatismo cráneoencefálico, que tiene como consecuencia pérdida de recuerdos, de memoria. Por ejemplo, un golpe fuerte en la cabeza puede causar esta pérdida de la memoria, que puede ser temporal o permanente. Voy a hacer una breve incursión en un campo de investigación de la memoria tan apasionante como es el de los falsos recuerdos. Durante mucho tiempo, las personas han tomado por ciertos los recuerdos que rescataban de su memoria. Sin embargo, todos tenemos falsos recuerdos, pese a la gran certeza de que hacemos gala acerca de lo que hemos experimentado anteriormente y de lo que no. La verdad es que, dados unos cuantos detalles inventados y con un poco de incitación, alrededor de una cuarta parte de los adultos puede convencerse de que recuerdan aventuras que nunca tuvieron. Los falsos recuerdos son memorias de eventos que nunca ocurrieron o que se recuerdan de manera distorsionada. Este fenómeno fue estudiado por la psicóloga cognitiva Elizabeth Loftus y también ha sido estudiado desde la neurociencia. Demuestra que la memoria no es un proceso exacto, sino un proceso reconstructivo. Pero, ¿por qué tenemos esos falsos recuerdos? Quizá porque la memoria no solo debe ser estable para que podamos aprender por medio de la acumulación de experiencias, sino que también debe ser flexible y debe adaptarse a medios ambientes cambiantes. Uno de los mecanismos que hay detrás de los falsos recuerdos es la asimilación de información errónea.
Cuando las personas reciben datos inexactos después de un evento, pueden incorporarlos involuntariamente en su memoria. Esto fue demostrado por Elizabeth Loftus de la Universidad de Washington en Seattle en los años 70, que fue pionera en este campo de investigación. Mostró que la forma en que se hacen las preguntas puede influir la creación de falsos recuerdos. En unos experimentos, Loftus pidió a unos padres, ya mayores, de más de 50 años, que hicieran una lista de algunos incidentes protagonizados por sus hijos cuando eran pequeños, de niños. Les dijo luego a sus hijos, a estos niños que ya eran adultos, que quería comparar los recuerdos suyos con los de sus padres. Para ello, les presentó la lista con los incidentes reales, según los padres, pero insertada en caso un recuerdo inventado. Por ejemplo, que de niños se habían perdido en un centro comercial, se habían asustado y lloraron hasta que una persona mayor les encontró y los llevó con sus padres. Alrededor de la cuarta parte de los adultos aceptó que eso les había pasado a ellos, pese a que no era así. Algunos todavía añadían más detalles acerca de la experiencia, y otros muchos se negaron a creer que el recuerdo había sido inventado por la investigadora. Lo que acabo de señalar acerca de los falsos recuerdos debería tener implicaciones en el ámbito jurídico, particularmente en lo que se refiere a los testimonios de los testigos en los juicios. Hoy sabemos que la memoria es fabuladora y algo flexible, por lo que se impone siempre la necesidad de corroborar la veracidad de lo descrito por el testigo. Pero ¿hasta qué punto puede fallar la memoria? ¿Cuán infalible es? Algunos expertos en la investigación de la memoria nos advierten sobre la falibilidad de la misma. Ellos han subrayado el poder de la memoria en la reconstrucción de la realidad. Lo que a menudo creemos recordar puede que no sea exacto. La imaginación, la fabulación, ayuda a rellenar huecos cognitivos, permitiendo crear o recrear o inventar el pasado. Ciertamente, la capacidad de fabulación de la memoria es un hecho demostrado. La mente tiene horror al vacío. Los huecos o lagunas de la reconstrucción de una narrativa, de un relato, los completa el sistema cognitivo fabulando. Los falsos recuerdos hacen que la memoria no sea siempre fiable. Por ello, no siempre se puede confiar en la memoria. También Francisco Rubia Vila ha insistido en esta característica de la memoria. Señala que al cerebro le interesa más la supervivencia del individuo que la verdad. En la misma línea coincidía John Dewey cuando decía: la memoria es una experiencia subjetiva en la cual se da todo el valor emocional de la experiencia actual, sin su tensión, sus vicisitudes y sus perturbaciones. Por otra parte, Isabel Allende decía: la memoria es traicionera porque, como el amor, tiene la costumbre de embellecer el pasado. Esta idea parece sugerir que al sistema cognitivo no le interesa la verdad. Más bien, le interesa limar asperezas para suavizar el pasado, armonizando las contradicciones entre pensar, sentir y actuar. Así, disminuir la disonancia o incoherencia cognitiva, que en otro caso produciría un desequilibrio psíquico y un desgaste cognitivo o energético. La creencia de que los recuerdos seguros y detallados son siempre precisos y confiables es contraria a la investigación que sugiere que es posible lo contrario. Los recuerdos que dicen ser recordados con seguridad a veces pueden ser inexactos, y los recuerdos reales no siempre son muy seguros y detallados. Para finalizar, citaré algunas frases que han sido expresadas por personajes históricos y que me parecen relevantes para este tema. Así, Aristóteles, filósofo griego que vivió en el siglo IV a.C., dijo: gracias a la memoria se da en los hombres lo que se llama experiencia. Y también señaló que la memoria es el cuaderno de bitácora del alma.
La memoria es la inteligencia de los tontos, decía Albert Einstein, científico alemán nacionalizado estadounidense, subrayando el papel de la memoria repetitiva y sin reflexión, sin comprender el significado. Por otra parte, Samuel Butler dijo: memoria y olvido son como la vida y la muerte. Vivir es recordar y recordar es vivir. Morir es olvidar y olvidar es morir. Oscar Wilde dijo: la memoria es el diario que todos llevamos con nosotros. Aquí sugiere Wilde que la memoria se guarda nuestra más íntima y auténtica historia. Es un testimonio único para cada individuo de nuestras experiencias, sensaciones y emociones en el transcurso de la vida. Por eso, quien pierde la memoria pierde su identidad. En resumen, la memoria es un proceso dinámico y complejo que se basa en la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. La neuroplasticidad nos permite aprender cosas nuevas, recordar experiencias pasadas y adaptarnos a un entorno en constante cambio. En la era digital es importante recordar que la memoria es el cerebro temporal de una máquina electrónica y que sin ella no puede procesar información, lo que la convierte en algo inútil. Esto mismo ha sido reconocido por ChatGPT en una pregunta que yo le hice acerca de la importancia de la memoria en las máquinas electrónicas. Gracias por vuestra atención. Para descubrir más detalles en torno al tema de los procesos cognitivos, visita el canal YouTube de José Antonio Aznar Casanova. Si la presentación te ha agradado, pulsa me gusta. Y si deseas recibir más información sobre el tema, suscríbete a este canal.